Ok, vamos a compartir pantalla. Sale, chavos. Ahí ya se puede ver bien la pantalla, el fondo. O se ve oscuro, negro, ¿cómo lo ven? Se ve bien. Ok. Bueno, vamos a comenzar, ¿sale? El tema de esta semana, sinceramente, sí es un poquito más práctico que teórico. A mí me hubiera gustado pues realizarlo con ustedes en el laboratorio para que empezaran a practicar, pero pues, esperemos que regresando o cuando se reactive todo, pues tengamos tiempo para hacer todas estas prácticas que no hemos podido hacer. En este caso, el tema que vamos a ver esta semana o este día va a ser el de movilizaciones articulares, ¿ok? Va de la mano con su cuadro que les dejé de tarea, que espero ya hayan hecho todos, es para pasado mañana. Si tienen alguna duda ahorita de lo del cuadro, al finalizar lo de la clase me las dicen, sale, lo comentamos. Pero bueno, vamos a comenzar entonces. Como les mencionaba, esta clase va a ser sobre la amplitud de movimiento, la movilidad articular, las movilizaciones que tenemos que emplear nosotros como fisioterapeutas y pues cuáles van a ser sus beneficios que estas van a llegar a tener. Vamos a empezar desde lo más general, que es la amplitud de movimiento, ¿ok? El movimiento de un segmento corporal se va a producir ya sea por los mismos músculos, la fuerza que ejerzan los músculos de una persona o por una fuerza externa que va a hacer mover esos huesos o esa articulación, ¿ok? Un, una articulación va a ser un conjunto de huesos, ¿ok? Que van a estar unidos por diferentes estructuras y la cual nos va a generar un movimiento o un desplazamiento de una extremidad. Entonces, el movimiento de estos segmentos puede ser o por nuestros propios músculos o puede ser por una fuerza externa que hagan que se mueva esa articulación o ese conjunto de huesos. Los huesos se mueven con respecto a otros mediante las articulaciones que los van a conectar. Quizá ya se pudieron haber dado cuenta, pues, de las articulaciones más comunes que vamos a tener en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la glenohumeral, la radiocubital, por ejemplo. Todas esas, muchos me decían, es que hay muchas articulaciones para, no sé, para el hombro, hay muchas articulaciones para el codo, hay muchas articulaciones para muñecas, sí, pero sin embargo ustedes se van a dar cuenta que hay unas que son ya más específicas o más generales, por así decirlo, que otras que a lo mejor van a estar constituidas por huesos que son pues accesorios, por así decirlo, en la articulación o conforman otro tipo de articulación, tal es el de la clavícula, el de la escápula, el del esternón, etcétera. Pero ustedes al darse cuenta de los nombres de los huesos que conforman la articulación se van a dar cuenta que como tal esa es la articulación pues general o principal, mejor dicho, de esa zona, ¿ok? Entonces, las estructuras de las articulaciones, así como la integridad y flexibilidad de sus tejidos, afectan el grado de movilidad que produce entre los dos huesos. Esto quiere decir que puede que nosotros encontremos topes articulares o encontremos topes que nos van a limitar en ese movimiento articular. Por ejemplo, la flexión de la articulación glenohumeral va a ser de 180 grados. Puede que haya una afectación de los huesos, de los músculos, perdón, puede que haya adherencias en las estructuras blandas, como por ejemplo ligamentos, tendones, etcétera, que nos van a limitar para que no lleguemos a esos 180 grados de movilidad. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar muchísimos topes o muchísimas limitaciones, pero la mayoría va a ser por las estructuras de los tejidos blandos que van a rodear esa articulación. Ahorita van a ver en qué afecta eso, pero vamos a continuar, ¿ok? La amplitud de movimiento también la podemos nosotros
pues llegar a escribir o llegar a poner en alguna nota terapéutica, la podemos llegar a nombrar como el ROM, ¿ok? Que sus siglas en inglés sería el rango de movimiento. Entonces, el máximo movimiento posible que se denomina en una amplitud, en una articulación, va a ser conocido como amplitud de movimiento fisiológico o rango de amplitud fisiológico. Repito el ejemplo de los 180 grados de flexión. Si nosotros llegamos al máximo, que sería los 180 grados, entonces estamos generando un movimiento fisiológico, porque es el normal que va a tener esa articulación. Sin embargo, muchas veces las limitaciones que ya les había dicho puede que nos hagan que no lleguemos hasta los 180 grados, pero va a haber rangos que se van a considerar rangos de movilidad funcional. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo aquí en la articulación glenumeral, de nuevo en la flexión, el rango de amplitud funcional sería de 120 grados. Funcional porque nos va a permitir realizar nuestras actividades de la vida diaria o nuestras funciones más comunes en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo, un rango de movilidad funcional no puede ser a 90 grados en flexión, porque si una persona necesita, por ejemplo, alcanzar algo de su ropero, alcanzar algo de su mueble, a los 90 grados no va a poder alcanzar dichos objetos, o no va a poder realizar ciertas cosas por esta movilidad tan pobre que tiene de 90 grados. Para que sea funcional mínimo tiene que llegar a 120 grados. Y esto es solo un ejemplo. Hay muchísimos grados funcionales en distintas articulaciones. No siempre va a ser como que después de los 90 grados, o no siempre va a ser a los 120 grados. Sin embargo, este es el ejemplo más común, el de la movilidad funcional de la flexión de hombro, que para que nosotros podamos realizar mucho más actividades, como por ejemplo peinarnos, ponernos shampoo, etcétera, necesitamos a fuerza llegar a los 120 grados. Ya de ahí hasta los 180 pues es el fisiológico. Si llegamos a 130, 140, 150, se considera funcional todavía, obviamente. El fisiológico solo se va a considerar hasta el rango máximo de esa articulación, pero el rango de movilidad funcional solo va a ser durante el rango que nos permita realizar la mayoría de nuestras actividades cotidianas de la vida diaria, ¿ok? Entonces va de nuevo el ejemplo. Para hacer una flexión de hombro necesitaríamos, para que sea funcional, mínimo los 120 grados. De ahí puede variar, puede ser 130, 140, 150, pero dentro de este rango todo esto va a ser funcional, ¿ok? Y como les decía, van a ser muchísimos los ejemplos que vamos a encontrar en distintas articulaciones. Pero bueno, continuamos. Desde el punto de vista fisioterapéutico, las actividades de la amplitud del movimiento van a tener un fin de mantener el movimiento de la articulación existente y la movilidad de los tejidos blandos, lo cual va a reducir al mínimo las contracturas musculares. Ahorita vamos a ver todos los tipos de movilidad, todos los tipos de movilización, mejor dicho, pero todos tienen el fin terapéutico de mantener esos rangos de amplitud articular, ¿ok? Quizá sea más difícil en otras personas por el tiempo de inmovilización, pero el objetivo principal de todas las movilizaciones que nosotros vamos a realizar siempre va a ser mantener que la articulación tenga su mayor movilidad posible, y además hacer que esos tejidos blandos, en este caso los músculos, no se afecten, no se atrofien o no se contracturen. Una contractura es cuando las fibras musculares se mantienen en constante contracción, ¿ok? No debe de confundirse una contractura con un espasmo muscular. Un espasmo muscular por lo general va a aparecer cuando una persona realiza alguna actividad brusca o alguna actividad a la cual no está acostumbrado. Entonces es muy probable que el cuerpo, al tener esa sensación de tensión, por así decirlo, esa sensación de fatiga, lo que va a hacer es mandar un espasmo muscular al músculo para que lo proteja y evite que se siga moviendo o utilizando de manera tan brusca.
pero una contractura se va a dar no de un momento para otro. Una contractura puede tardar días, semanas, meses en generarse, ¿ok? Si ustedes, por ejemplo, eh, hoy los ponen a realizar ahí aseo en su casa y tienen que mover una lavadora, tienen que mover un refri, tienen que mover un mueble, si ustedes no están acostumbrados a realizar este tipo de actividades y forjan mucho al músculo, entonces su propio cuerpo va a mandar espasmos musculares para protegerlos, para que empiecen a sentir dolor, para que empiecen a tener limitación y eviten seguir lastimando al músculo. Sin embargo, si ustedes duermen mal durante varios días, varias semanas, si tienen una mala postura, ¿esto qué va a generar? Va a generar la contracción constante de un músculo de una manera poco ergonómica y entonces se va a generar una contractura muscular, ¿ok? Entonces no confundan el espasmo, que va a ser algo repentino de un momento a otro y va a ser como protector, por así decirlo, para que dejen de hacer una actividad, y la contractura muscular, que va a ser pues ya una adaptación de su músculo por una postura eh, pues un tanto defectuosa o poco ergonómica, ¿ok? Entonces, continuamos. Vamos con las definiciones de los ejercicios de la amplitud de movilidad. Tenemos primero a la cinesiterapia pasiva. Cinesiterapia se refiere a ejercicios de movimiento, ¿ok? O a movilidad, la pueden relacionar con eso. Cinesis tiene ese concepto de movimiento y terapia pues es el uso del movimiento para realizar alguna terapia física. Entonces, ¿a qué nos referimos con pasiva? Cuando es pasiva, los movimientos van a ser completamente hechos por el fisioterapeuta. Esto quiere decir que el paciente no va a realizar ningún tipo de contractura muscular o de contracción muscular, perdón, o no va a realizar, no va a tener ningún tipo de fuerza para poder movilizar por sí mismo, pues esas estructuras. En pocas palabras, lo que va a movilizar una articulación va a ser esa fuerza externa que va a aplicar el fisioterapeuta. Los movimientos dentro de los límites de de la movilidad articular sin restricción de un segmento que se produce por completo por acción de una fuerza externa, ¿ok? No hay contracción muscular voluntaria por el paciente y la fuerza externa puede proceder tanto de la gravedad como de una máquina o en este caso de otra persona, que seríamos nosotros como fisioterapeutas. Entonces, cinesiterapia pasiva va a ser la terapia o el uso del movimiento para la terapia que nosotros vamos a dar para movilizar las estructuras del paciente, ¿ok? Entonces, continuamos. Cinesiterapia activa va a ser el movimiento dentro de los límites de movilidad sin restricción de un segmento, que se produce por una acción de contracción activa de los músculos que cruzan una articulación. Esto quiere decir que la cinesiterapia activa pues ya se puede considerar como cualquier tipo de ejercicio físico en el que el paciente tenga una contracción de su músculo y por ende se genere una movilidad articular, ¿ok? Aquí el fisioterapeuta como tal ya no va a ayudar al paciente porque el paciente ya tiene la fuerza necesaria, ya tiene la contracción necesaria en los músculos para poder movilizar esos segmentos. Ok, entonces a esto se refiere a la cinesiterapia activa. Indicaciones y objetivos de los ejercicios de movilidad. Vamos a encontrar una serie de indicaciones que están prescritas para realizar nosotros la movilidad pasiva y los objetivos que queremos alcanzar. El primero de ellos es cuando un paciente no puede o se supone que no puede mover activamente un segmento, como por ejemplo los pacientes que están en estado de coma, que tienen parálisis o por ejemplo que tienen algún tipo de lesión medular, etcétera, ¿no? Pacientes que simplemente no tienen contracción voluntaria de los músculos. Además de que también se puede realizar cuando la movilidad activa es dolorosa. Y es aquí donde se emplea la movilidad pasiva para controlar o reducir esas complicaciones de la inmovilización. Puede que, por ejemplo,
un paciente esté recuperándose, esté eh, pues saliendo a lo mejor de terapia intensiva, de la UCI, y la movilidad del paciente si es activa, si lo puede hacer por él mismo, si tiene la contracción y tiene la fuerza necesaria. Sin embargo, los músculos le generan algún tipo de dolor al momento de contraerse. Para que nosotros mantengamos ese rango de movilidad y no se pierda, no haya una limitación, podemos aplicar también la movilidad pasiva para evitar ese dolor del paciente y ayudar a que se mantenga esa movilidad. Entonces, esta sería la primera indicación que nosotros podríamos aplicar para para una movilidad pasiva en un paciente. La número dos, cuando el terapeuta evalúa las estructuras inertes, la movilidad pasiva se emplea para determinar las limitaciones del movimiento, determinar la estabilidad articular y determinar la elasticidad de los músculos y de otras partes blandas. En este caso podemos ocupar la movilidad pasiva para, por ejemplo, ver qué limitaciones tiene un músculo, para hacer pruebas musculares, para hacer pruebas de valoración diagnóstica. eh, Son movilizaciones que simplemente nosotros como fisioterapeutas vamos a utilizar para saber qué tal está la capacidad de una estructura para poder movilizarse, ¿ok? Lo van a ver bien en la siguiente clase, que va a ser lo de las pruebas musculares, que hay pruebas en las que el fisioterapeuta mueve completamente al paciente porque éste o no tiene fuerza o porque quiere ver si el paciente puede empezar esa movilización, tiene vestigios de contracción muscular, tiene movilidad, perdón, contracción palpable, etcétera. Entonces, la movilidad pasiva también la vamos a ocupar para nosotros valorar o para diagnosticar algún tipo de afectación en estas estructuras, ¿ok? La número 3. Cuando un terapeuta está enseñando un programa de ejercicios activos, la movilidad pasiva se emplea para poder demostrar el movimiento deseado, ¿ok? En este caso, los ejercicios activos serían, por ejemplo, decirle al paciente, a ver, me va a levantar los brazos 10 veces, me va a hacer una extensión de codo, me va a hacer una flexión de muñeca, etcétera, ¿no? Es ponerle nosotros o prescribir alguna rutina. Sin embargo, a veces el paciente cuando no entiende este tipo de indicaciones, lo que podemos hacer es tomar nosotros la articulación, movilizarla y pues así darle a entender que cuál es el movimiento que queremos que realice por sí mismo, ¿ok? Entonces, continuamos. Número 4. Cuando el terapeuta está preparando al paciente para los estiramientos, la movilidad pasiva se emplea con frecuencia para las técnicas de estiramiento pasivo. Igual aquí, creo que con ustedes no he visto lo de los estiramientos, pero igual cuando vamos a comenzar a estirar un paciente, vamos a utilizar movilidad pasiva, o sea, nosotros vamos a movilizar su segmento o su extremidad para indicarle cómo se debe de posicionar para ese estiramiento o simplemente para empezar a realizar el dicho estiramiento. ¿Ok? Entonces, indicaciones para los ejercicios de movilidad tanto activa y activa asistida. Aquí vamos a aclarar algo. Ya vimos que es movilidad activa, ¿sale? Cuando un paciente realiza por sí mismo el movimiento articular. Y movilidad activa asistida se refiere cuando un paciente puede empezar el movimiento, sin embargo no tiene la fuerza suficiente o no tiene la contracción suficiente para terminarlo. Entonces nosotros vamos a asistir ese movimiento para que termine de realizarlo, ¿ok? Un ejemplo, un paciente que tiene poca fuerza muscular y va a realizar otra vez flexión de hombro y vemos que sí tiene la fuerza para empezar el movimiento y sí tiene la fuerza para llegar a los 90 grados de movilidad. Sin embargo, hasta ahí llega. Nosotros para ayudar a que esa movilidad llegue a su grado máximo, cuando vemos que el paciente llegó a su tope, por así decirlo, de movilidad, nosotros vamos a ayudar y movilizar hasta los 180. Y así por ende va a ir aumentando poco a poco
su movilidad conforme recupere la fuerza. Entonces, esa es la diferencia con la movilidad activa y la movilidad activo-asistida, ¿ok? Activa lo hace completamente el paciente, nosotros no nos metemos para nada. Activo-asistida sí. Primero comienza el paciente a realizar el movimiento y después nosotros vamos a asistirlo, ¿ok? Cuando un paciente puede contraer activamente los músculos y mover un segmento con o sin ayuda y no hay contraindicaciones, se puede emplear la movilidad activa para cumplir los mismos objetivos que la movilidad pasiva, pero con los beneficios añadidos productos de la contracción muscular. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de la movilidad pasiva? Pues ayudar a mantener los rangos de movilidad, ayudar a que esas estructuras blandas no se atrofien, ¿ok? Aguántenme. Entonces, la movilidad activa nos va a generar los mismos beneficios, va a tener los mismos objetivos, pero va a tener un plus que va a ser los beneficios añadidos de la contracción muscular, que nos van a ayudar a evitar que se atrofie mucho más ese músculo, nos van a ayudar inclusive a recuperar un poco de fuerza, pero no nos van a ayudar a aumentar la hipertrofia muscular, que es el volumen, ¿ok? Para eso ya necesitaríamos un poco de peso, pero eso lo vamos a ver eh, a continuación, ¿ok? Entonces, también va a estar indicada o va a tener el objetivo de mantener la elasticidad y contractilidad fisiológica de los músculos participantes, proporcionar la retroalimentación sensorial procedente de los músculos que se van a contraer, proporcionar un estímulo para la integridad de los huesos y los tejidos articulares, aumentar la circulación y prevenir la formación de trombos, ¿ok? Y por último, desarrollar la coordinación y las destrezas motoras para actividades funcionales. Todos estos van a ser los beneficios extra que nos va a generar una movilidad activa. Entonces, siempre va a ser mejor que el paciente realice por sí mismo todas las actividades, todos sus movimientos. Sin embargo, si llega a ser el caso de que el paciente no tenga la capacidad de movilizar por sí solo, vamos a aplicar las pasivas. Pero para nosotros como fisioterapeutas, lo mejor, lo ideal, siempre va a ser que el paciente ya intente movilizar por sí mismo sus articulaciones, ya intente contraer por sí mismo sus músculos, ¿ok? En dado caso de que pueda, pero muy poco, pues fácil, nosotros le vamos a ayudar con la movilidad activo asistida. ¿Ok? Entonces continuamos con los beneficios. Cuando un paciente presenta una musculatura débil, se emplea la movilización activo asistida con el fin de ofrecer ayuda suficiente a los músculos de modo cuidadosamente controlado para que puedan funcionar al máximo nivel y fortalecer de modo progresivo. Es lo que les había comentado, que cuando un paciente tiene debilidad, pues nosotros le vamos a ayudar y poco a poco va a tener un fortalecimiento progresivo, ¿ok? Cuando un paciente entra en un programa de preparación física aeróbica, se usa la movilización activa asistida o inclusive la activa para mejorar las respuestas cardiovasculares y respiratorias. Entonces, aquí es importante para los pacientes que vienen de un largo tiempo de inmovilidad o que ya llegaron a generar a lo mejor síndrome de desacondicionamiento físico. Aquí se tiene que aplicar sí o sí la movilidad tanto activa asistida como la activa para que sus respuestas fisiológicas, tanto cardiovasculares y respiratorias, también se empiecen a regularizar. ¿Por qué? Vamos a lo mismo. Si solo movilizamos y le hacemos todo el trabajo al paciente, entonces no va a tener un desgaste físico, por así decirlo, no va a tener una respuesta fisiológica a esos estímulos. ¿Por qué? Simplemente le estamos haciendo su trabajo. Mientras que si el paciente ya intenta hacerlo, pues ya su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca también van a empezar a aumentar y por ende van a empezar a regularizarse. ¿Ok? Entonces, ya ahorita ya vamos a empezar a ver
cómo serían las movilizaciones, pero vamos a ver antes los procedimientos que se tienen que aplicar para que nosotros podamos aplicar las técnicas de movilidad o de amplitud de movimiento. Primero que nada, se va a colocar al paciente en una posición cómoda. Esto va a permitir al terapeuta mover los segmentos en toda la amplitud posible. Eh, Casi el 100% de las veces el paciente se tiene que colocar en decúbito supino sobre la camilla, ¿ok? Porque sí se puede realizar pues en sedestación. Sin embargo, a veces tanto para el fisioterapeuta como para el paciente puede llegar a ser un poquito más incómodo por el hecho de que se puede llegar a cansar si no tiene la fuerza suficiente, o si en el caso de que no tenga nada de fuerza, no tenga nada de movilidad, pues el paciente no va a poder moverse por la fuerza que le está imprimiendo la gravedad. Entonces lo ideal va a ser casi en todas las ocasiones que el paciente realice las movilizaciones en decúbito supino, ¿ok? Ya cuando veamos que el paciente tiene una fuerza suficiente, pues ya lo podemos pasar a sedestación para que la misma fuerza de la gravedad nos empiece a ayudar a fortalecer esa musculatura. Se libera la región de cualquier ropa, férula y vendaje que esté restringiendo el movimiento, ¿ok? Súper importante, obviamente no van a empezar a movilizar a un paciente que tiene ahí una férula o que tiene a lo mejor, eh, si quiere movilizar miembro inferior, que tiene a lo mejor pantalón, porque va a ser muy incómodo tanto para él como para el fisioterapeuta, ya que no nos va a permitir realizar todo el movimiento posible, no los va a restringir. Entonces debe de ser lo más cómodo posible tanto para el fisio como para el paciente el hecho de que tenga ropa específica, ropa cómoda, y pues que no tenga ningún tipo de férula o algún tipo de vendaje que a lo mejor también llega a limitar. En este caso el vendaje neuromuscular, el tape, pues es muy bueno en este caso porque nos ayuda a realizar todo el rango de movilidad posible sin ningún tipo de limitación, y pues nos está haciendo un efecto que nos generaría un vendaje normal, por así decirlo, ¿ok? En el caso del vendaje me refiero a las vendas blancas. Si tiene un paciente a lo mejor el tape, el vendaje neuromuscular, no se lo van a quitar para movilizar, porque esa es la función como tal del vendaje neuromuscular, que el paciente pueda realizar todos sus rangos de movimiento sin ningún tipo de restricción. ¿Ok? El terapeuta debe colocarse de modo que haga un empleo correcto de la mecánica de su cuerpo. Aquí, esto pues sí se los tendría que explicar eh, definitivamente pues en práctica porque no me van a entender, pero pues hay ciertas mañas, por así decirlo, que ustedes como fisioterapeutas van a ir aprendiendo conforme agarran la experiencia para movilizar. A mí al principio, cuando empezaba a movilizar a mis primeros pacientes, como que yo mismo me estorbaba o como que yo mismo me cansaba porque las movilizaciones, si las realizas, un ejemplo, en un paciente con EBC, con evento cerebrovascular o con secuelas, mejor dicho, o con una lesión medular, pues tienes que movilizar prácticamente todos los segmentos del cuerpo. Y pues no vas a hacer nada más dos, tres movilizaciones, tienes que hacer unas 10, 15 movilizaciones, entonces es muy cansado. Imagínense movilizar o realizar todos los movimientos articulares de todas las articulaciones del cuerpo. Es muy cansado, y si tú no te colocas de una manera pues que sea cómoda para ti, de una manera correcta, entonces te vas a cansar muy fácil o pues vas a empezar a dañarte, a lastimarte tú mismo. Otra cosa es que, por ejemplo, si lo van a hacer en camilla, la camilla tiene que estar a su altura, ¿ok? No deben de estar agachados ustedes o no les debe de quedar muy alta, sino que debe de estar pues a su nivel para que eviten todas esas posiciones incómodas, poco ergonómicas que los van a lastimar o los van a cansar muy rápidamente. Si ustedes realizan, por ejemplo, en colchoneta a nivel del suelo, es igual, tienen que acomodarse de tal manera que puedan realizar toda la movilización durante 10, 15 veces sin que ustedes sientan cansancio, sin que ustedes sientan
pues algún tipo de dolor por estar fatigándose en una posición incorrecta. Entonces, esto sí o sí se los tengo que explicar en persona, ¿ok? Lo vamos a dejar eh, como un asterisco. Para controlar el movimiento se sujeta la extremidad por las articulaciones. Esto ahorita lo vamos a ver en las fotos, ahí sí se los puedo explicar un poquito mejor, pero hay una regla básica que es que siempre vamos a tomar las articulaciones más cercanas, ¿ok? Ahorita lo van a ver aquí en la imagen, pero por ejemplo, sería el caso aquí. Si vamos a movilizar hombro, pues tendríamos que tomar aquí el codo y, y la muñeca, ¿ok? No vamos a tomar la muñeca y el hombro. ¿Por qué? Porque vamos a realizar algún tipo de palanca o vamos a realizar que el paciente tenga algún tipo de incomodidad. Entonces lo ideal siempre es tomar las articulaciones o colocar las manos siempre con las articulaciones más próximas posibles, ¿ok? Pero esto ahorita lo vemos. Entonces, se moverá el segmento en toda la amplitud libre de dolor y no se forzará más allá de la amplitud permitida. Si un paciente llega a tener dolor al momento de que ustedes realizan una movilización pasiva, ese va a ser su indicador de que hasta ahí tienen que llegar. Quizá aumentar unos 5 graditos de más para que poco a poco vaya aumentando, pero nunca deben de forzar de más al paciente. ¿Por qué? Hay una estructura ahí que los está limitando. Puede ser una estructura blanda, como el músculo, como el ligamento, tendón, alguna adherencia, puede ser como tal un tope óseo que los está haciendo que no lleguen al límite. Si ustedes forzan más allá, van a lesionar al paciente. Lo ideal es que las movilizaciones se realicen a diario, a diario, a diario, para que estas limitaciones o estos topes empiecen a desaparecer poco a poco. Sin embargo, ustedes van a tener siempre al dolor como su indicador de que hasta ahí tienen que movilizar, hasta ahí tienen que dejar eh, pues el rango de amplitud, ¿ok? Y en base a eso, poco a poco se va a ir mejorando y van a ir aumentándolo, pero siempre considerando que el paciente no tenga dolor, ¿ok? Se realizan los movimientos con fluidez y rítmicamente. Eso también es muy importante para que lleguen esos estímulos sensitivos de la articulación al cerebro, por así decirlo. Tiene que ser de manera fluida. No pueden hacer una, dos, detenerse para descansar tantito ustedes o para agarrarlo bien o agarrarlo de manera diferente y otra vez empiecen tres, cuatro, cinco, no, tienen que posicionarse, tienen que colocar sus manos para que conforme a eso ustedes hagan su número de repeticiones continuas, ¿ok? Fluidas y rítmicamente. Van a ser de 5 a 10 repeticiones al principio, sin embargo, pueden llegar a aumentar ya a las 15, a las 20 repeticiones conforme ustedes tengan más sesiones con el paciente y empiece a tener más movilidad. Pero como base se pueden agarrar las 5 a 10 repeticiones, ¿ok? Y el número de repeticiones depende de los objetivos del programa y del estado del paciente. Es lo que les menciono, lo pueden ir aumentando ustedes conforme ustedes sientan que el paciente ya puede movilizar más o ya va a resistir más, o inclusive si ustedes quieren pues apresurar o ganar un poquito más de movilidad porque así se lo han planteado en sus objetivos, entonces ya pueden decidir, pues me voy a aventar 15 desde un principio o me voy a hacer de 15 a 20, etcétera, ¿no? Pero eso ya depende de los objetivos del programa. Entonces vamos a comenzar con las movilizaciones como tal. Les digo, esto es 100% práctico, pues, pero desafortunadamente no se puede. Si tenemos la oportunidad de que eh, se haga una clase, una o dos o tres clases de movilizaciones, yo creo que les va a ayudar muchísimo para que practiquen y para que comprendan bien todo lo del posicionamiento, todo lo de los movimientos fluidos y rítmicos y qué es a lo que me refiero con todo esto. Pero bueno, eh, vamos a dejar aquí
dos definiciones, ¿ok? Primero, ¿qué es la toma y qué es la contratoma? A ver, aguanten. La toma siempre va a ser la, la mano, o se le va a considerar a esta mano como la toma, que nos va a ayudar a realizar el movimiento, mientras que la contratoma siempre va a ser la mano que nos va a ayudar a estabilizar o, en dado caso, a poner algún tipo de resistencia para evitar que el paciente llegue a compensar con otros músculos. Entonces, la toma en este caso, que es el movimiento de flexión de hombro, sería la mano izquierda, mientras que la contratoma sería la mano derecha, ¿ok? Este es el posicionamiento que deben de tener ustedes como fisioterapeutas para que no les llegue a estorbar. ¿Qué pasa si a lo mejor ustedes agarran aquí con la mano derecha la muñeca y con la mano izquierda agarran el codo? Pues no van a llegar a esta posición. Y si no llegan a esta posición, sus manos van a quedar cruzadas y les van a estorbar. Entonces, por eso es importante que ustedes aprendan a diferenciar cuál es la posición correcta o cuál es la posición en que ustedes deben de colocar su toma y contratoma para que no suceda que al finalizar el movimiento ustedes queden incómodos o queden con las manos cruzadas. ¿Ok? Entonces, va de nuevo. La toma sería la mano izquierda que va a ir sobre la muñeca y la contratoma va a ser la derecha que va a ir sobre la articulación proximal. ¿Ok? Eh, puede que ustedes se adapten mejor de otras maneras. Por ejemplo, cuando yo tengo un paciente que me mantiene completamente extendido el codo, a mí me gusta tomar o estabilizar por el hombro y colocar mi mano, mi toma en el codo, pero porque sé que no me va a mover a flexión su codo, sino que siempre lo va a mantener. Entonces para mí es un poquito más cómodo colocar la mano aquí y aquí para que el peso de toda la extremidad pues no lo tenga que soportar yo completamente. Entonces, esto es solo en el caso de que el paciente pueda mantener por sí mismo esa extensión de codo. Si no puede realizarla por sí mismo la extensión de codo, entonces eh, pues tenemos que aplicar nosotros aquí la estabilidad o la fijación para evitar que lo flexione, ¿ok? Y entonces colocar aquí la toma para que empiece a movilizar de el movimiento de flexión. Entonces este sería el primero, ¿ok? La flexión del codo. Las diapos igual se las voy a pasar por si se quieren dar una idea de cómo van a movilizar o cómo sería el posicionamiento correcto, etcétera. Me hubiera gustado también hacerles video de esto, pero sinceramente son muchas movilizaciones o es mucho trabajo pues estar grabando y editando. Además de que mi compu también no da para mucho para lo de la edición. Ya es un poquito viejita y no tengo como que la suficiente memoria como para que esté aguantando videos de, no sé, de una hora. En su siguiente clase, de lo de las pruebas musculares, ahí sí les hice videos porque los tuve que hacer sí o sí por la materia de valoración muscular. Y como de ustedes es tema también esto, pues aprovechando también van a poder ver los videos y van a poder pues practicar o darse cuenta de cómo se realizan las pruebas de valoración muscular. Les digo, aquí me hubiera gustado, pero pues sí es muchísimo trabajo estar editando, más que nada por la compu que se traba muchísimo, como es muy pesado el video. Pero bueno, ya habrá tiempo para hacer todo esto en persona, ¿ok? Entonces, la número uno, flexión de hombro. Número 2, extensión de hombro. Aquí en este caso lo vamos a realizar en decúbito lateral, ¿ok? Y como les había mencionado, pues aquí se está fijando o se está estabilizando el hombro, ¿ok? Y en este caso se está colocando aquí la toma en la parte media del antebrazo. Se podría tomar aquí el codo, pero pues no importa mucho si el paciente lo mantiene flexionado o extendido. Aquí lo importante es realizar el movimiento hacia atrás o el movimiento de extensión
del hombro, ¿ok? Entonces, toma que va a movilizar y contratoma que va a estabilizar. Continuamos. Esta sí es un poquito difícil de explicar aquí, pero es el movimiento de ABD, ¿ok? Abducción. O sea que va hacia afuera la extremidad, ¿ok? Aquí se comenzaría hacia abajo con la posición neutra, por así decirlo, a 0 grados. Y después irlo llevando hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hasta llegar hasta los 90 grados. Ya de aquí de los 90 grados ya no lo vamos a seguir llevando en esa posición. Se tiene que pasar a una posición de supinación del brazo para que el tope articular de la articulación glenohumeral no nos limite el movimiento y nos permita llegar a los 180 grados, ¿ok? Entonces, aquí igual me gustaría explicárselos esto en persona porque sí es un poquito complicado de observar en la imagen, pero este es el movimiento de abducción de hombro, ¿ok? ABD. Se los puse sin nombre para que ustedes empiecen a identificarse de cuál es el movimiento, para que ustedes empiecen a darse una idea con el simple hecho de ver la imagen de qué movimiento se está realizando. Aquí la flechita prácticamente les está indicando todo, ¿ok? Igual aquí, se está llevando hacia atrás, se está llevando atrás el hombro, pues es una extensión, se está llevando hacia arriba el hombro, pues es una flexión. Aquí se está llevando hacia afuera, pues es una abducción, ¿ok? Y mm, vamos primero con esta, que es la que seguiría, la aducción, ¿ok? Aquí sería, pues llevarlo hacia adentro. Aquí se puede considerar como aducción horizontal y abducción horizontal. Sin embargo, la abducción, que es llevarlo hacia afuera, siempre se trabaja mejor así, hacia arriba, ¿ok? En este caso necesitamos hacer la abducción horizontal para poder llevar nosotros esa extremidad hacia adentro. Pero vamos de nuevo aquí con la toma y la contratoma, ¿ok? Primero tenemos que llevarlo aquí para ponerle en una posición de 90 grados de abducción y por ende de ahí comenzar a llevarlo hacia adentro. Aquí sería la toma de nuevo, que sería la que realiza el movimiento y la contratoma va a ir fijada en el codo, ¿ok? La extremidad más cercana, que en este caso sería el codo. Entonces así sería el movimiento de aducción, pero horizontal. Lo llevamos hacia afuera y desde aquí partimos para llevarlo hacia adentro, ¿ok? Continuamos. Eh, Aquí, las rotaciones. Para realizar nosotros las rotaciones vamos a colocarlo siempre en esta posición. Una abducción de 90 grados. Aquí son los 90 grados de abducción y una flexión de 90 grados, ¿ok? Pero en este caso del codo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos realizar el movimiento hacia adelante, que sería la rotación interna, y hacia atrás la rotación externa, colocando nuestra toma aquí en la muñeca y nuestra contratoma va a fijar o va a estabilizar aquí en el codo, ¿ok? Entonces este sería para rotación interna y la rotación externa. 90 grados de abducción, 90 grados de flexión y hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante sería interno y hacia atrás sería externo. Continuamos. Flexión, extensión, pues esta está muy fácil, está regalada. Nada más van a colocar al paciente pues en decúbito supino, su toma la van a colocar en la muñeca, su contratoma igual en el codo y solo van a hacer pues flexión hacia abajo, perdón, extensión hacia abajo y flexión hacia arriba, ¿ok? Flexión, extensión de codo. Entonces, continuamos. Aquí sería la pronosupinación, el mismo movimiento. No es cierto, aquí es la misma imagen. Ignórenla. Aquí sería pronosupinación. No, no es cierto. No es la misma. Pronosupinación sería la misma posición de aquí, pero aquí a lo mejor se confunde un poquito
la flechita esta, pero en supinación pues sería girarlo prácticamente el antebrazo, ¿sale? Misma posición que en flexión y extensión de codo, pero aquí ya no lo vamos a hacer hacia adelante y hacia atrás, sino que solo vamos a realizar como ese giro o esa rotación del antebrazo. Acuérdense, cuando la palma está viendo hacia afuera es pronación y cuando está viendo hacia ustedes es supinación, ¿ok? Aquí lo de la flexión, extensión de la muñeca, así como desviación radial y desviación cubital. Pero más que nada sería para flexión y extensión de muñeca. Van a colocar al paciente en esta posición, 90 grados de flexión de codo. Van a colocar ustedes su toma aquí en la palma de la mano y su contratoma fijando en la muñeca. Toma, contratoma. Y solamente van a realizar el movimiento de extensión hacia atrás y de flexión hacia adelante. ¿Ok? Flexión, extensión. Aquí para desviación radial y desviación cubital también se puede realizar de esta forma, hacia izquierda a derecha, o lo podemos realizar en esta posición. Vamos a tomar pues al paciente, en este caso nuestra toma serían las dos manos y vamos a realizar el movimiento de izquierda a derecha dependiendo qué movimiento queramos realizar, si desviación radial o desviación cubital, ¿ok? Acuérdense, su dedo pulgar es a donde les va a indicar dónde está el radio. Si ustedes hacen hacia acá, pues sería desviación radial y si hacen hacia acá, sería desviación cubital. Y pues las falanges, nuestra toma va a ser pues la mano que esté agarrando cada una de las falanges, cada uno de los dedos. Y pues nuestra contratoma va a ser sobre la parte dorsal de la mano, ¿ok? Y vamos a ir movilizando flexión, extensión de todo, cada uno de los dedos. Aquí también puede ser un ejemplo de cómo vamos a poder realizar nosotros más que nada la extensión. En la primera que vimos hacíamos flexión y extensión al mismo tiempo, pero aquí si queremos como que irnos un poquito más como que con toda la estructura de la mano, o sea, flexión y extensión tanto de la muñeca como de los dedos al mismo tiempo, podemos realizarlo de esta manera. Contratoma aquí estabilizando la muñeca y con la palma de su mano van a hacer estos movimientos. Hacia atrás va a ser la extensión y van a extender completamente tanto la muñeca como los dedos y hacia adelante va a ser la flexión y van a flexionar la muñeca como van a realizar ustedes el movimiento del puño, ¿ok? Para que se flexionen los dedos. Entonces aquí vamos con miembro inferior, movilización de la cadera. Puede ser de dos formas. Puede que sea, en este caso, con la extremidad completamente extendida, con su toma sobre el talón y su contratoma sobre el hueco popliteo, o puede que sea realizar la flexión de la cadera con una flexión de rodilla incluida, ¿ok? Hay algo que se llama triple flexión, que es cuando flexionas aquí el pie, cuando flexionas la rodilla y flexionas la cadera. Entonces aquí también podríamos aplicar eso. Nuestra toma en el talón y contratoma ya sería en la rodilla. ¿Ok? Aquí extensión de la cadera. Igual sería como en la extensión del hombro. Vamos a colocarlo en decúbito lateral y vamos a colocar aquí nuestra toma sobre la parte medial de la rodilla para que nosotros sostengamos el peso de la articulación o de la extremidad, mejor dicho, sobre nuestro antebrazo y al mismo tiempo podamos movilizarlo hacia atrás, mientras que nuestra contratoma va a ser fijando o estabilizando la cadera. Aquí ¿para qué era? Creo que es igual a esto, ¿ok? Movilización de flexión de cadera. Puede ser aquí completamente la rodilla extendida y podemos colocar nuestra toma aquí abajo sobre el tendón de Aquiles y nuestra contratoma sobre el hueco popliteo, ¿ok? Entonces continuamos. No es cierto. Este es para la aducción y abducción. Ahorita que ya vi bien la flechita. Aguántenme. Entonces aquí
aducción y abducción. ¿Qué va a hacer cuando pues vamos a separar nuestra pierna, nuestra extremidad de la línea media? Aquí si fijamos una línea media, si la llevamos hacia afuera sería una abducción y al momento de llevarla hacia adentro sería una aducción, ¿ok? Entonces esta sería la posición para que nosotros realicemos aducción y abducción. Vamos a colocar aquí en el tendón de Aquiles para evitar que la pierna roce con la camilla y la otra sobre el hueco popliteo, ¿ok? No lo vamos a llevar hacia arriba como tal, pero sí lo vamos a llevar hacia izquierda o hacia afuera y hacia derecha, ¿ok? O hacia adentro. Entonces, esta sería para ADD y ABD, ¿ok? Aducción y abducción. Ok, entonces continuamos aquí con las rotaciones. Colocamos al paciente en esta posición, una flexión de cadera, una flexión de rodilla y simplemente vamos a realizar ese movimiento de giro o de rotación como tal. Hacia adentro igual sería rotación interna y hacia afuera sería rotación externa, ¿ok? Y ya por último, para terminar, la movilización aquí del tobillo o del pie. Aquí podemos combinar. Si por ejemplo ustedes quieren realizar un estiramiento en el tendón de Aquiles, que es muy común que se llegue a atrofiar o se llegue a cortar por la inmovilidad, entonces van a colocar aquí su mano abajo del talón y su antebrazo va a ejercer un movimiento o una presión externa hacia adelante, lo cual va a ser uno, que se movilice la articulación del tobillo y dos, que se mantenga también en constante estiramiento el, el tendón de Aquiles, ¿ok? Y para la inversión y eversión del pie va a ser lo mismo. Nuestra toma va a ser aquí primero fijando eh, pues el talón y el antebrazo va a ser el que nos va a dar el movimiento hacia adentro y hacia afuera. Y mientras que la contratoma va a ser fijando la articulación del tobillo. Aquí el fisioterapeuta se va a dar cuenta que hay una inversión cuando el pie va hacia adentro, en este caso está yendo hacia adentro, y una eversión cuando el paciente está yendo hacia afuera, ¿ok? Y por último, pues la movilidad de los dedos. La toma va a ser aquí con nuestra palma sobre las falanges del pie y la contratoma va a ser sobre la parte dorsal del pie, ¿ok? Inmovilizando, flexión, extensión y realizando esto durante un número repetido de veces, ¿ok? Entonces, estas son las movilizaciones que nosotros vamos a realizar en cuestión de movilización pasiva, ¿ok? Ya para realizar, a ver, aguanta. Ya para realizar una movilización activa asistida, pues es lo mismo. El paciente empieza a hacer el movimiento, los movimientos que ya les mostré, y simplemente el fisio pues lo va a ayudar pues a finalizar esa movilidad, ¿ok? Y ya para un movimiento activo como tal, el paciente ya debe de hacer todo su movimiento. Eh, Está complicado, pero les dije que tenían que hacer bien su tablita, se la tienen que aprender bien, tienen que aprenderse sus rangos de movilidad porque deben de saber cuál es el límite del movimiento, tienen que saber cuando un paciente tiene una movilidad fisiológica, cuando es funcional o cuando simplemente esos grados de movilidad no le van a servir para nada para realizar sus actividades de la vida diaria. Entonces deben de aprenderse bien, traten de estudiar aunque sea uno o dos movimientos por día y los músculos que participan. ¿Por qué les dejé la tablita así? A lo mejor dicen es que está complicada, a lo mejor solo van a necesitar los grados de movilidad, etcétera, pero todo eso lo van a necesitar en algún momento. Los músculos para que ustedes al momento de valorar un movimiento, al realizar pruebas de valoración muscular,
ya van a saber qué músculos están realizando ese movimiento. Los grados para cuando ustedes valoren goniometría. Eh, las articulaciones, pues básicas que se las deben de saber por la anatomía. Entonces, a lo mejor está complicada pues la tablita, pero van a ver que les va a servir muchísimo, muchísimo ya en su transcurso de estudiantes y ya de fisioterapeutas. Entonces, hasta aquí tienen alguna duda con la clase para ya empezar a aclarar dudas de la tarea. ¿Duda con la clase? Ninguna. Yo sé que a lo mejor no quedó claro, pero les digo, ojalá tengamos la oportunidad de hacer todo eso en persona para que pues ya empiecen a practicar y empiecen a adaptarse ustedes a todo este rollo de las movilizaciones. ¿Ninguna duda entonces, chicos? No. No, Perfecto. no, no, profe. Ok. Con la tarea, todavía tienen 2 días para hacerla. ¿Tienen alguna duda? Hablen ahora o callen para siempre. Yo no, profe. ¿Ya le entendieron más o menos como lo que les pedí? Les aclaro algunas dudas que me han estado comentando así por privado. Eh, Hay muchas articulaciones, sí yo sé, pero quiero que me pongan la más general, ¿sale? Por ejemplo, si en la muñeca pueden encontrar 3 articulaciones, ¿no? La radiocubital distal, la radiocarpiana, la cubitocarpiana, etcétera. Todas esas articulaciones quizás la pueden llegar a encontrar, pero yo quiero que me pongan la más específica, la que les va a realizar casi todos los movimientos, que en este caso sería la radiocarpiana, ¿ok? Que sería la articulación de la muñeca. O pueden poner también la articulación radiocubital distal, no hay ningún problema. La cosa es que yo quiero que empiecen como que a investigar todos esos conceptos o todos esos nombres. Va igual para las otras articulaciones. Pónganme como que la más, pues la más específica, la más general, ¿ok? Si quieren, pueden hacer eso, de que pongan todas las articulaciones, no hay problema, pero es más trabajo. Entonces, nada más váyanse a lo específico. Si ya hicieron todas, pues felicidades, ¿no? Está mejor. Otra duda que me han preguntado, pues va a ser de todas las zonas del cuerpo, hombro, codo, muñeca, ya de los dedos no los dejé, no les dejé porque si se fijan, pues hay un chorro de articulaciones ahí, que las interfalángicas, que la carpometacarpiana, etcétera. Entonces ya de la mano como tal no les dejé, nada más hombro, codo, muñeca, cadera, rodilla y tobillo. Facilísima esas 6. Y si se meten al Daniels, al libro que les mandé, nada más es cuestión de que vayan bajando las páginas y ahí les va a decir todo. Ahí les va a decir qué movimiento es, qué articulación es, cuántos grados de movilidad tiene, les va a decir los músculos que participan. Todo es cuestión de que vayan bajando, bajando y vayan leyendo pues todas los movimientos que están ahí. ¿Y qué otra duda me han preguntado? Creo que ya. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda ahorita? ¿O ya para finalizar la clase? No, profe. Ok. No. Muy bien, chavos, chavas. Perfecto. Entonces nos vemos el día viernes. ¿Sale? Que tengan bonito fin de semana. Cuídense mucho. Que estén bien. Nos vemos en septiembre físicamente. Pero el viernes nos vemos por aquí. Ojalá y puedan estar todos porque son 11 de 25, 26. Pero bueno, entonces nos vemos a la próxima, chavos. ¿Sale? Tengan bonito día.